¿Cómo es posible que dos ciudades estratégicas estén al borde del colapso sin que veamos grandes ofensivas militares? Mientras los titulares siguen obsesionados con las batallas en el Donbass, el verdadero drama se está gestando silenciosamente en el sur de Ucrania. Odessa y Nikolaev, dos pilares fundamentales para el control del Mar Negro, parecen estar desmoronándose, pero no a través de combates masivos, sino por un asedio invisible que reconfigura la guerra moderna. En el sur, ya no predominan los asaltos masivos ni los enfrentamientos de trincheras. La tecnología y la logística han tomado el protagonismo, definiendo cada movimiento y cada debilidad. Lo que se libra aquí es una guerra del siglo XXI, donde el poder no se mide por el avance de tanques, sino por la capacidad de cortar el agua, la electricidad o el acceso a suministros esenciales. La estrategia rusa, conocida como el cepo del sur, consiste precisamente en aislar por completo esta región. Se trata de un cerco meticuloso, que asfixia lentamente a las ciudades, cortando rutas ferroviarias, destruyendo infraestructuras clave y dejando a la población y a los defensores sin recursos básicos. No es un ataque frontal, sino una suma de golpes precisos que buscan quebrar la resistencia desde dentro. Si no entendemos cómo funciona este nuevo tipo de guerra, corremos el riesgo de subestimar la velocidad y contundencia con la que puede llegar el colapso total. No solo están en juego posiciones estratégicas, hablamos del destino de millones de personas, la pérdida de recursos incalculables y la redefinición del equilibrio de poder en la región. Para comprender de verdad esta anatomía del asedio, tenemos que analizar cómo cada golpe logístico transforma la geografía y convierte las ciudades en auténticas trampas mortales. Empecemos por Nikolaev, la piedra angular de toda la defensa sureña, y desglosemos cómo el aislamiento logístico ha comenzado a convertirla en un laberinto sin salida para sus defensores. El sur de Ucrania es una isla logística. Su riqueza en tiempos de paz se convierte en vulnerabilidad durante la guerra. Esta región, bañada por el Mar Negro, alguna vez fue un motor económico. Pero tras la salida de Moscú del acuerdo de cereales, las aguas del Mar Negro se han transformado en lo que muchos llaman un lago ruso. Rusia controla el tráfico marítimo con misiles y patrullas, cortando de raíz el flujo normal de exportaciones e importaciones. Lo que pocos comprenden es que casi todas las rutas de abastecimiento hacia el sur dependen de unos pocos puentes y conexiones ferroviarias. El puente sobre el Dniester, cerca de Satoka, y los nudos ferroviarios alrededor de Rozdilna y Kolosivka son auténticos cuellos de botella. Si uno de estos puntos cae o queda fuera de servicio, todo el sur puede quedar aislado en cuestión de horas. La infraestructura de la región es sumamente frágil. Cada línea férrea, cada tramo de carretera y cada estación eléctrica es vital. Un solo ataque puede desencadenar un efecto dominó donde el combustible, las municiones y hasta el agua potable dejan de llegar a las ciudades y a las tropas en el frente. No entender la importancia de estas rutas críticas es jugar con fuego. Si alguna se interrumpe de forma permanente, la defensa o evacuación de ciudades enteras puede volverse simplemente imposible. Ahora que entendemos la fragilidad logística del sur, veamos cómo la estrategia rusa aprovecha cada eslabón débil. La maquinaria militar rusa ha perfeccionado el arte de atacar donde más duele, la logística. Vamos a descubrir cómo cada golpe está diseñado para causar el mayor daño posible en la retaguardia ucraniana. El verdadero campo de batalla ya no son las trincheras, sino las subestaciones eléctricas, los puentes y los acueductos. En la guerra moderna, basta con atacar los puntos vitales de la infraestructura para cambiar el rumbo de todo un conflicto. Rusia ha optado por una estrategia de ataques sistemáticos y precisos, utilizando misiles para golpear estaciones ferroviarias y nodos energéticos clave. Cada impacto no es solo una explosión, es una hemorragia logística, una arteria cortada en la retaguardia ucraniana. Nikolaev es el ejemplo más dramático. La destrucción del acueducto de Dnieper-Nikolaev ha dejado a toda la ciudad sin acceso estable a agua potable. Lo que comenzó como un problema técnico se ha convertido en una catástrofe humanitaria y militar,
donde la falta de agua afecta tanto a la población civil como a la resistencia de las tropas. Sin agua suficiente, los soldados no pueden mantener la higiene, cocinar ni desinfectar el equipo. Las enfermedades infecciosas se propagan más rápido que cualquier proyectil. La moral y la efectividad del ejército se desmoronan, mientras la ciudad sobrevive solo con agua salobre y repartos de emergencia. Pero el ataque a la infraestructura hídrica es solo una parte del cerco. El puente de Zatoka, sobre el estuario del Dniester, se ha convertido en el epicentro de los esfuerzos rusos. Rusia lanza misiles y drones una y otra vez para inhabilitar este puente, porque es la única ruta ferroviaria electrificada directa hacia Rumanía, el principal canal de entrada de armas, combustible y suministros occidentales para el sur de Ucrania. Cada vez que los ingenieros ucranianos logran reparar el puente, nuevas oleadas de ataques lo vuelven a dejar fuera de servicio. No hay rutas alternativas realmente viables. Los desvíos requieren locomotoras diésel que escasean y cruzar varias fronteras, aumentando el riesgo de retrasos y bloqueos políticos. Odessa, el mayor puerto ucraniano en el Mar Negro, está al borde del colapso. Los bombardeos rusos han destruido transformadores y subestaciones, dejando sin energía tanto a la ciudad como a los complejos portuarios. Sin electricidad, las gigantescas grúas, las cintas transportadoras de grano y los sistemas de refrigeración quedan paralizados. Los barcos que logran llegar no pueden ser descargados, y la salida de exportaciones vitales para la economía ucraniana se detiene por completo. En este contexto, la logística militar y civil depende cada vez más del transporte por carretera. Sin embargo, sustituir el tren por camiones es insostenible. Las carreteras están dañadas, los puntos de paso saturados, y los convoyes de ayuda son blancos fáciles para ataques aéreos y de artillería. La acumulación de camiones en nudos logísticos crea cuellos de botella que ralentizan aún más el flujo de suministros. Cada vez que una estación eléctrica cae o un puente es destruido, las ciudades ucranianas se acercan a un punto de no retorno. Cuando la infraestructura deja de funcionar, la defensa militar se vuelve imposible de sostener y el riesgo de colapso social se multiplica. El asedio ya no se mide en kilómetros de trincheras, sino en horas sin luz, días sin agua y semanas sin refuerzos. Con la infraestructura desmoronándose capa a capa, es crucial preguntarse, ¿qué escenarios podría enfrentar el sur de Ucrania si esta tendencia continúa? Ahora analizaremos las consecuencias inmediatas y las posibles respuestas ante el avance de este asedio logístico. Cuando falta agua, energía y rutas de escape, la resistencia empieza a desmoronarse desde dentro. A medida que el cerco se cierra, el aislamiento logístico se convierte en el peor enemigo de la defensa ucraniana. Sin suministro ferroviario estable, la artillería pronto enfrenta una escasez crítica de municiones. Los trenes, capaces de transportar cientos de toneladas en una sola jornada, han sido sistemáticamente bloqueados o destruidos, y ninguna flota de camiones puede reemplazar esa capacidad. El transporte por carretera, además de ser insuficiente, se transforma en un blanco fácil para la aviación y los drones enemigos. Las rutas se vuelven trampas mortales, y cada convoy perdido representa días de retraso y recursos insustituibles. Los bloqueos al suministro de combustible dejan a los vehículos mecanizados inmóviles, forzando a las tropas a depender cada vez más de medios improvisados, o incluso de la marcha a pie. Pero la guerra no se decide solo en los depósitos y carreteras. La falta de agua potable y cortes constantes de electricidad afectan profundamente la moral de soldados y civiles. Cuando los hospitales funcionan solo con generadores y los refugios no tienen calefacción, la resiliencia empieza a quebrarse. El miedo y el agotamiento se propagan más rápido que cualquier epidemia. Mientras tanto, el colapso de los puertos y rutas de exportación genera pérdidas económicas multimillonarias. Cada día sin comercio debilita la capacidad de Ucrania para financiar su propia defensa. Empresarios y trabajadores pierden sus medios de vida, y las reservas estatales se agotan sin poder reponerse, creando una espiral de deterioro social y militar.
El verdadero riesgo es que antes de que llegue un asalto frontal masivo, la cohesión de la defensa se erosione al punto de no poder sostenerse. Cuando el enemigo no necesita ni siquiera atacar directamente para provocar la caída interna, el concepto mismo de resistencia cambia radicalmente. Con el sur de Ucrania, al borde de un colapso irreversible, surge una pregunta inevitable. ¿Qué lecciones deja este asedio para quienes observan y se preparan ante futuros conflictos? En la guerra del siglo XXI, quien controla la logística y los recursos dicta las reglas. Ya no basta con contar tanques o soldados. La verdadera superioridad reside en la capacidad de sostener y proteger una red logística resiliente, capaz de sobrevivir ataques prolongados y maniobras de aislamiento. Esta es la enseñanza más dura que nos deja el conflicto en el sur de Ucrania. La fortaleza de la retaguardia puede determinar el destino del frente entero. La protección de infraestructuras críticas, como puentes, fuentes de agua, subestaciones eléctricas y ferrocarriles, es ahora una cuestión de supervivencia nacional. Un solo corte en la arteria logística puede convertir una ciudad de millones de habitantes en una isla sitiada, forzando a la población y a los defensores a luchar tanto contra la escasez como contra el enemigo. Las bombas no destruyen únicamente edificios, amenazan la sanidad, el abastecimiento y la moral de toda una sociedad. Los asedios modernos no necesitan asaltos masivos o batallas abiertas para quebrar la resistencia. Basta con ataques quirúrgicos a infraestructuras clave, sumados a la presión psicológica de la incertidumbre y la escasez diaria. Así, la voluntad de resistir puede erosionarse rápidamente, incluso antes de que el enemigo cruce el umbral de la ciudad. El miedo a quedarse sin agua, luz o alimentos se convierte en un arma tan poderosa como la artillería. En este nuevo escenario, anticiparse es esencial. Prever rutas alternativas, diversificar las fuentes de suministros y proteger los nodos logísticos puede ser la línea que separa la resistencia del colapso. Ningún plan es infalible, pero la improvisación y la redundancia salvan vidas y mantienen la capacidad de respuesta ante embargos, bloqueos o sabotajes. Ignorar estas lecciones no es un simple error. Puede condenar a poblaciones enteras y dejar indefenso a un país frente a amenazas externas. La seguridad nacional, en el siglo XXI, no se defiende solo en el campo de batalla, sino a través de una red invisible de recursos, tecnologías y decisiones estratégicas tomadas con anticipación. Ahora, con este panorama claro, es momento de preguntarnos: ¿cómo deben adaptarse los países y sus ciudadanos para sobrevivir ante esta nueva realidad de asedios silenciosos y guerras de recursos? Lo analizamos a continuación. No son los cañones más grandes, sino los sistemas más robustos los que definen la victoria. Al principio de este análisis nos preguntamos: ¿qué significa realmente el poder en la guerra moderna? Ahora, con el sur de Ucrania como ejemplo, la respuesta es clara. El control logístico y la resiliencia de los recursos deciden el destino de los conflictos, mucho más que cualquier avance frontal o arsenal de artillería. La operación rusa en esta región ha mostrado, paso a paso, cómo un asedio tecnológico puede quebrar la voluntad y la capacidad de resistencia de todo un territorio. Cada subestación destruida, cada puente colapsado, cada acueducto saboteado, tiene un peso estratégico mucho mayor que una ofensiva ruidosa y costosa en vidas humanas. El asedio ya no se libra solo con rifles y trincheras, sino con precisión quirúrgica sobre los sistemas vitales del enemigo. El que menosprecie este cambio de paradigma quedará fuera del juego estratégico. Hoy, perder la guerra logística significa perder ciudades, poblaciones enteras y la viabilidad de un país. Quien no se adapte, arriesga no solo su influencia y recursos, sino la seguridad misma de su nación. Por eso, entender la anatomía de este conflicto es clave, no solo para políticos y militares, sino para cualquier ciudadano que quiera comprender hacia dónde se dirigen los conflictos globales. El dominio de la infraestructura, de la energía, del agua y de las rutas de suministro se ha convertido en el verdadero campo de batalla, invisible para muchos medios,
pero letal en sus efectos. El desafío es claro. La próxima vez que escuchemos sobre ofensivas y cañonazos, preguntémonos qué ocurre tras bastidores, en las redes que mantienen viva a una ciudad sitiada. ¿Estamos preparados para pensar la guerra más allá de los titulares y los mapas de avances? Quien no lo haga, simplemente quedará rezagado frente a la nueva realidad.